Hola jóvenes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este día. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, pero más que interesante va a ser muy productivo. Vamos a ampliar nuestro conocimiento, pero también vamos a ampliar nuestras aplicaciones y la forma de cómo trabajar STEAM. ¿De acuerdo? Sí saben, ¿verdad? ¿Qué es STEAM? Ajá, ¿recuerdan? STEAM. Pero antes de STEAM existía STEAM, ¿verdad? Que en sus siglas en inglés significan, por supuesto, ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemática, pero antes estaba excluida las artes y solo era ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. ¿Y por qué? Porque en los años allá, por los años 90 y por los años antes del 95, 92, por ahí, en Estados Unidos y en el resto del mundo, cuando no habían puestos o personas calificadas para puestos específicos de tecnología, matemática, ingeniería, se acuñó o se creó este término llamado STEAM. Posteriormente, ahora después de los 90, se dieron cuenta que la persona, que el ser humano, no es solo matemática, no es solo ingeniería, no es solo tecnología, sino que también es filosofía, es artes, y se incluyeron entonces todas las disciplinas que tienen que ver con las humanidades. ¿Por qué? Porque el ser humano ante todo es un ser social, que brinda todas sus capacidades y sus competencias desde la tecnología, desde la matemática, desde las ciencias, pero también desde las artes y de las humanidades. Entonces, es muy importante porque eso le incluye a usted y me incluye a mí. Incluye a los hombres e incluye a las mujeres, que también es un aspecto fundamental de STEAM, que necesitamos ser inclusivos e inclusivas en todos los trabajos que nosotros realicemos. La elección que usted haga de su carrera tiene muy bien que ver con una pasión, con un interés, con algo que a usted le guste, pero también tiene que ver con algo a lo que usted va a aportar. Y usted va a aportar desde su conocimiento, desde sus habilidades, desde sus competencias, desde sus capacidades, va a aportar a la sociedad, va a aportar a las personas. Entonces, la estrategia STEAM se constituye en una forma de transformar la educación tradicional. ¿Por qué? Porque STEAM es una estrategia integradora, es una estrategia que permite que podamos trabajar juntos desde estudios sociales, desde español, desde matemática, desde ciencias y crear proyectos específicos utilizando la tecnología, la matemática, la ingeniería y también el arte, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hablamos de STEAM, hablamos desde lo que ustedes han venido experimentando también en sus clases, de una transformación, de una forma diferente de dar clases. A ver, díganme si no es cierto. Por ejemplo, cuando estamos en una clase y viene el profesor o la profesora y se nos pone al frente y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar, uno dice, pero eso era de hace unos 40 o 50 años. ¿Por qué todavía hacen eso con nosotros? Ustedes se preguntan eso. Pero si viene un profesor, una profesora, que cuando dice, levántense, a ver, tomen su lapicerito, aquí está el lapicerito, díganme, ¿qué es esto? Un lapicero. Ahora sí, dígame usted, ¿para qué es esto? ¿Y qué puede usted hacer con un lapicero? Y hágame un proyecto específico para esta clase relacionado con este lapicero. Eso es diferente. Porque el protagonista, la protagonista es usted, no el profesor ni siquiera. Ciertamente, nosotros necesitamos adquirir conocimiento, pero necesitamos adquirir conocimiento desde competencias básicas, que significan conocimiento, y todo conocimiento es importante e imprescindible,
Pero cuando nosotros también hablamos de competencias, hablamos de una autoeficacia personal desde ese conocimiento. O sea, ¿qué hago yo con el conocimiento? ¿Qué hago yo con saber que esto es un pilot? Que esto es un lapicero. Así lo llamaron, a alguien se le ocurrió que esto se llamara un pilot. ¿Para qué es el pilot? Para escribir en pizarra. Pero ¿qué puedo hacer yo con este pilot? Eso lo elijo yo. Desde mis capacidades, de mis competencias, desde mi capacidad y mi libertad o habilidad de crear, de diseñar. La palabra ingeniería, por ejemplo, significa ingeniar. Ingeniar algo que no existe, que no está, crear algo que no está, y dentro de sus capacidades, de sus habilidades, pero también a partir del conocimiento, usted diseña, usted crea, pero algo que está en su cabecita, no en la cabecita de su compañero o de su compañera que está ahí a la par suya. Usted diseña por lo que usted observa, por cómo describe, por cómo interpreta, cómo entiende ese conocimiento. Y a partir de eso, usted dice, no, eso es ahorita redondo, pero yo lo voy a convertir en una caja que va a servir para poner todas las cosas que han estado ahí dispersas todo este semestre y que a nadie le interesa. Y a mí se me ocurrió que yo puedo hacer esto con esto, pero es su idea. Entonces, el STEAM, lo que hace, la estrategia STEAM, es lo que hace es potenciar su capacidad de crear, de ingeniar, de ser en el mundo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta estrategia, que por sus siglas en inglés es eso, nosotros también pensamos y consideramos que desde la transformación curricular, desde la transformación de cómo le enseñan a usted en una clase matemática, español, ciencias, estudios sociales, podemos encontrar esa integración de asignaturas. Ya no solo que me van a evaluar español, estudio social, no, me van a evaluar todas esas materias en un solo proyecto, en la cual yo pueda poner en práctica todos los conocimientos y las competencias que me enseñaron individualmente esas asignaturas, esas materias, pero las voy a poner en práctica en un proyecto social, por ejemplo, en un proyecto institucional. ¿Cómo? Desde lo que usted ha aprendido de ciencias, de matemática, de español, de todas estas asignaturas básicas, ¿cómo voy a hacer yo un proyecto en la que voy a poner en práctica todas esas asignaturas y le va a servir a su institución educativa, le va a servir a su comunidad, le va a servir inclusive a su casa? ¿Qué quiere hacer en su casa? ¿Qué está necesitando usted en este momento en su casa, su familia? Que desde el ingenio suyo, desde esas capacidades, usted puede crear algo para dar respuesta a una necesidad específica, por ejemplo. ¿Y qué me da la estrategia STEAM? Me favorece y me provee la capacidad de trabajar con otras personas, de observar las capacidades que tiene mi compañero, mi compañera, para que junto con las mías podamos crear algo extraordinario. Y ustedes oyen a cada rato ahí en las noticias, por ejemplo, de jóvenes que se juntan y crean algo que le va a servir no solo para ganar un premio, qué bueno que ganaron ese premio, sino que van a sembrar y van a aportar algo a la sociedad, que va a servir a alguien o a un grupo de personas que están necesitando eso que ellos y ellas crearon. Y eso los catapulta, los potencia, o sea, les brinda la oportunidad de ser visibles, no solo en su familia como personas capaces, habilidosas, sino ante la sociedad, ante el mundo, aportando algo bueno. Entonces, el trabajo colaborativo, por ejemplo, es una habilidad que se descubre a través de esta estrategia STEAM porque tenemos lo que se llama los seres humanos diferencias individuales. Tenemos capacidades diferentes, tenemos habilidades diferentes, pero si vamos a hacer un proyecto, vamos a tratar de obtener un objetivo común. Vamos a hacer un proyecto, vamos a diseñar algo y ustedes van a luchar y a crear y a poner todas sus capacidades y todas sus habilidades, pero las habilidades de mi compañero, mi compañera, yo las necesito para que podamos lograr un objetivo común.
para que podamos alcanzar y diseñar un proyecto diseñado y creado entre varias personas con diferentes capacidades que le van a servir a alguien o a alguien. Eso es muy, muy importante. Existe un factor muy importante que es muy actual en ustedes, en todas y todos, y se refiere a la autoeficacia. Autoeficacia vocacional. Cuando hablamos de autoeficacia vocacional, hablamos de autorregulación emocional también. Porque cuando vamos a elegir una carrera, por ejemplo, que tenga que ver, por ejemplo, con esta estrategia que estamos analizando hoy, vamos a ver, debemos pensar en algunas cosas muy básicas. Yo voy a elegir una carrera porque me están diciendo que elija esa carrera mi papá, mi mamá, alguien cercano a mí, o mi compañero o mi compañera que va a estudiar esa carrera de ingeniería, de matemática, etcétera, derecho, lo que usted quiera. Y cuando me empiezo a preocupar y a estresar porque yo no quiero estudiar eso, pero no quiero quedarle mal a la compañera, al compañero, al papá, a la mamá, al tío, al dueño de la empresa, que es mi papá, que quiere que sigamos con esa empresa. Y muy bien, si usted quiere hacerlo, si a usted le gusta, si es lo que le llama, si es lo que usted quiere estudiar, maravilloso. Pero cuando nos encontramos con que yo quiero estudiar algo que a mi mamá no le gusta, que a mi papá no quiere que yo estudie eso, que mi amigo, mi amiga quería que fuéramos a estudiar juntos otra cosa, pero yo quiero estudiar algo que no es tradicional, por ejemplo, o que simple y sencillamente es lo que yo quiero estudiar, entonces necesitamos bajar y tranquilizarnos y pensar que tengo que regular mis emociones para poder pensar fríamente, para poder pensar tranquilamente en que cómo voy yo a hacer para estudiar lo que realmente me gusta, lo que realmente quiero. Ahora, con esta estrategia STEAM, nosotros tenemos muchas alternativas en esa elección vocacional y en esa autoeficacia vocacional. La autoeficacia vocacional tiene que ver con gestionar adecuadamente mis emociones, mis pensamientos, mis intereses, mis acciones y mis elecciones a la hora de elegir una carrera, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros, es que a mí me gustan las artes, es que a mí me gustan pintar, es que yo quiero diseñar, es que yo quiero crear, perfectamente la estrategia STEAM le puede favorecer y le puede ayudar a usted a estudiar artes también. Pero ¿qué es lo que pasa? Veamos esta ecuación tan interesante. Nosotros tenemos aquí el conocimiento, ¿verdad? Tenemos el conocimiento. Eso lo debemos adquirir todos. La estrategia STEAM y cualquier proceso de aprendizaje me va a brindar a mí un conocimiento básico, un conocimiento elemental sobre algo, ¿ok? Entonces, sobre matemáticas, sobre tecnología, sobre artes, sobre ingeniería, yo voy a adquirir el conocimiento que yo requiero, ¿verdad? Que es lo que hacemos en las asignaturas, los profesores de matemáticas, ciencias, español, etc. Brindamos conocimientos básicos, conocimientos mínimos. Pero yo cuando adquiero ese conocimiento, adquiero competencias básicas que me van a ayudar a potenciar y a realizar algo con ese conocimiento. Pero a partir de estas competencias, yo desde mis capacidades, desde mis habilidades, desde todas mis características personales, incluyendo mis intereses, yo elijo o voy a crear algo.
yo voy a diseñar algo diferente, un valor agregado, algo que nadie está haciendo. A partir de un conocimiento básico del desarrollo de sus competencias personales, va a crear algo, a diseñar algo, a ingeniar algo que le va a permitir a usted dar una respuesta a alguna necesidad concreta. Pero aquí es donde la estrategia STEAM nos va a ayudar mucho, porque perfectamente tenemos estos 3, 4 elementos, pero necesitamos utilizar algo para lograr ese proyecto, y es, por ejemplo, el uso de las tecnologías. El uso de las tecnologías. O sea, pero el uso de las tecnologías no es usar las redes sociales, no es solo usar el WhatsApp, no es solo crear algo en mi teléfono, que también se logran cosas interesantes en el teléfono y se diseñan cosas interesantes en el teléfono. Pero aquí la ciencia, lo que es verdaderamente importante es que primero identifiquemos una problemática, una necesidad a la cual quiero darle una respuesta. Y a partir de eso, de este conocimiento que yo adquirí, de estas competencias, yo voy a analizar esa situación, esa problemática, ese proyecto que yo quiero hacer, y voy a tomar como recurso importante el uso de las tecnologías, el uso de la ingeniería, por ejemplo, del ingenio mío, de a partir de todo ese conocimiento, de esas capacidades, el ingenio mío para ver una solución donde la gente ve un problema. Convertir en una solución efectiva un problema o una situación donde la gente solo ve el problema, la ausencia, lo que no existe. Yo en el lapicero no solo veo que es para escribir o que me va a servir solo para escribir, sino que inclusive la han utilizado para salvar una vida o para crear un dispositivo médico para salvar una vida y que la gente no se ahogue, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Necesitamos hacer un proceso de indagación. ¿Y qué es la indagación? Es la investigación, buscar ese conocimiento, buscar esa problemática, problematizar, es también hacer preguntas válidas con respecto a qué es lo que yo quiero hacer con ese problema que tengo ahí al frente. Cuando ustedes desarrollan o hacen un problema de matemática o quieren resolver un problema de matemática, por ejemplo, ustedes no van a buscar el resultado final de ese problema. Lo que quieren es ver qué van a hacer con el resultado de ese problema. ¿De qué les va a servir a ustedes el resultado de ese problema? El que obtuvieron, que está bien, hicieron muy bien el problema, y la X era 2, ok, pero ¿para qué me sirve a mí ese 2? ¿Cómo me resuelve la vida ese 2? ¿Cómo le resuelve la vida a otra persona ese 2? Entonces no es solo hacer el problema y que el resultado esté bueno, sino de qué va a servir ese resultado que yo obtuve de ese problema. ¿A quién le va a ayudar? ¿A quién le va a servir? Entonces, la indagación nos permite desde hacer un análisis, una evaluación del contexto, de ver qué es lo que necesita el contexto, que yo le pueda responder, que por medio de mi diseño, mi creatividad, mis habilidades y mis capacidades yo vaya a responder, sino que me va a ayudar a brindar una identidad personal y profesional desde esa autoeficacia vocacional. Cuando nosotros entendemos que esta estrategia es integradora, integradora significa que tanto el sistema educativo, o sea, donde ustedes están estudiando, el contexto les debe brindar a ustedes recursos para potenciar esas capacidades, para ser creativos, para poder diseñar. Pero también ustedes, porque ustedes pueden tener, y el colegio les puede dar a ustedes todos los recursos del mundo, pero si ustedes no eligen poner en práctica sus capacidades, sus habilidades y todo lo que ustedes tienen, eso va a ser un problema, porque los recursos están ahí, pero la capacidad, el ingenio, la creatividad es de ustedes,
solo ustedes la pueden sacar, nadie más la puede sacar. Entonces debemos aprender a hacer y aprender a hacer. Hacer es, desde este conocimiento adquirido, yo puedo diseñar algo. A aprender, y ahí lo aprendí en el colegio, lo están aprendiendo ustedes, pero aprender a hacer es lo más difícil, porque aprender a hacer implica que yo sea inclusiva e inclusivo, y que, por ejemplo, esas carreras que han dicho por miles de años que son solo para hombres, se abra la oportunidad para que también las mujeres podamos incursionar en esas áreas, por ejemplo, que son tradicionalmente solo para hombres, y que podamos mostrar que desde nuestras capacidades y desde nuestras habilidades también podemos aportar muchísimo. Se hizo un estudio en Estados Unidos en el cual se mostró que se perdieron millones de dólares en una empresa porque no se consideró la perspectiva de género en los procesos de esa empresa. ¿Por qué? Porque no contrataban mujeres para confeccionar unos artículos que tenían que tener medidas muy concretas, muy específicas, y que se hicieron solo para personas delgadas. Y las mujeres, cuando le permitieron a una mujer ingresar, y un grupo de mujeres dijo, es que el error está aquí en que solo se ha hecho esto para personas delgadas, no para personas gruesitas. Y empezaron a trabajar, y empezaron a crear, y empezaron a diseñar desde todas las ideas que estaban aportando estas mujeres, y se triplicaron los ingresos en esa empresa. O sea, muchas empresas están perdiendo mucho dinero simple y sencillamente porque no creen que una mujer pueda hacer algo en su empresa. Y definitivamente eso ya es arcaico, ya pasó hace mucho tiempo la página con respecto a eso. Hombres y mujeres somos capaces de hacer muchas cosas, de crear, de diseñar, y yo invito a las mujeres, a las jóvenes que están viéndome en este momento, que se atrevan a dar ese paso, que se atrevan a crear, que se atrevan a diseñar, que se atrevan a potenciar sus capacidades, sus habilidades en carreras que han sido establecidas tradicionalmente para hombres. Entonces, algo muy importante acá es, en la indagación, que nosotros podamos también identificar el para qué yo tengo este conocimiento. O sea, el conocimiento va a estar ahí. ¿Usted lo adquirió o no lo adquirió? Pero partamos del hecho de que usted tiene las bases, que todo el colegio le está brindando a usted las bases de conocimiento que usted necesita para crear sus competencias y salir al mundo a estudiar, a trabajar, a hacer, a gestionar adecuadamente quién es usted. Pero no nos podemos quedar ni solo con el conocimiento ni solo con las competencias. Necesitamos hacer algo con eso. Y una manera adecuada desde STEAM, desde esta estrategia STEAM, es el uso adecuado de las tecnologías. Entonces, algo interesante dentro de esta estrategia STEAM y dentro de la indagación y dentro de la investigación son las preguntas problematizadoras. O sea, ya no solo es qué es desde el conocimiento, sí, ya me dieron el conocimiento, qué es, cómo es, para qué es y para qué sirve. Eso lo puedo decir en 5 minutos porque me lo puedo aprender de memoria en un examen y ahí lo pongo. ¿Para qué es el microscopio? ¿Para qué es la computadora? ¿Para qué, cómo es? ¿Para qué sirve? Yo eso lo puedo describir y ustedes también lo pueden describir fácilmente. Pero ¿cómo podemos describir los procesos que van a llevar a crear algo que pueda servir para una persona con discapacidad visual? Desde esto que usted tiene acá, ¿cómo podemos diseñar? Desde esto, desde este lapicero, desde un vaso, desde esta pizarra, desde lo que usted quiera. ¿Cómo puede usted diseñar a partir de algo que se le da, de un proyecto conjunto, de algo, un dispositivo, por ejemplo, que pueda servir para una persona con discapacidad visual o discapacidad auditiva? Porque sabemos que ahí están posiblemente algunos, los aparatos que se utilizan para las personas con los audífonos, por ejemplo,
para las personas con discapacidad auditiva. Pero, ¿y qué? ¿Pero qué puedo hacer yo? ¿Para qué me sirven? ¿Qué puedo hacer yo desde mi ingenio, desde mi capacidad? ¿Qué puedo hacer yo con estos aparatitos para potenciar esa capacidad de oír mejor, por ejemplo? ¿Qué puedes hacer con lo que tienes al frente? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes crear? O sea, no nos podemos quedar solo con el conocimiento que nos brindan. La estrategia STEAM nos permite integrar todas las asignaturas, los conocimientos, las capacidades, las habilidades. Nos permite trabajar en grupo, nos permite trabajar colaborativamente, nos permite determinar y observar las capacidades de mis compañeros, de mis compañeras, y desde sumando todas esas capacidades, esas habilidades, podamos crear algo que pueda servir para mi entorno, para mi sociedad, para la sociedad, para mi familia, para tu familia, para alguien que lo está necesitando. Y desde la perspectiva de género, necesitamos eliminar toda brecha de género que signifique el pensamiento mínimo de que hombres y mujeres, y especialmente las mujeres, no pueden desarrollar carreras que tengan que ver con tecnología, con matemática, con ingeniería. Eso no es cierto. Atrévase, atrevámonos a ser quienes nosotras queremos ser dentro de un mundo que está globalizado ciertamente, que nos exige mucho, pero que también nos da mucho, y debemos aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestro alrededor para potenciar esas capacidades, esas habilidades, esas competencias y ese conocimiento, pero sobre todo para ser un mejor ser humano en este mundo globalizado. Muchas gracias.